Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, mi nombre es Marta Vila y soy especialista de producto en Bestinver. En este episodio de Valor con B vamos a repasar, como acostumbramos a hacer, la carta del segundo trimestre de 2024 que acabamos de publicar y además siempre con la mejor compañía. Me acompaña Pepe Díaz, miembro de nuestro equipo de inversión. ¿Cómo estás, Pepe? Gracias por venir. ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias. Vamos a explicar a nuestros partícipes los detalles de nuestra carta y lo que ha sido esta primera mitad del año para nuestras carteras. En concreto, los fondos bandera de la casa, Bestinfond y Bestinver Internacional, acumulan durante el primer semestre una rentabilidad del 9,77% y 11,05% respectivamente. Otros, como Bestinver Norteamérica, por ejemplo, han cerrado el semestre con un 17,37%. También queremos destacar el buen comportamiento de los fondos de renta fija. Bestinver Corto Plazo ha cerrado el semestre con un 1,95% de rentabilidad, Bestinver Renta con un 2,95%. Y aprovecho para destacar un webinar reciente que hemos hecho con Eduardo Roque, responsable de renta fija, sobre las bondades de este activo frente a los depósitos. ¿Vale? Muy interesante, muy didáctico, así que os lo recomiendo. En general, en esta primera mitad de 2024, nuestros fondos han continuado con la buena evolución con la que terminaron el año pasado. Pero antes de entrar en los detalles de las cartas, nos gustaría aprovechar el episodio de hoy para tratar un tema muy importante para Bestinver. Como saben, porque todos ustedes han recibido una invitación en su correo, durante los últimos meses hemos realizado encuentros con inversores en ciudades como Barcelona, Valencia, León o Bilbao, entre otras. Estos encuentros son importantes porque nos permiten tener un contacto directo con ustedes, conocer de primera mano cualquier pregunta, duda que puedan tener. Y nos ha llamado la atención un tema que ha salido repetidamente en estas reuniones, ¿verdad, Pepe? Sí, la verdad es que varios inversores nos han preguntado de una u otra forma sobre la diversificación, porque le damos a la diversificación tanta importancia dentro de nuestra estrategia. Ya saben que dentro de la inversión en valor hay muchos partidarios de concentrar las carteras, ¿no? Y nosotros, en cambio, creemos en las ventajas de la diversificación. Y como este es un pilar de nuestra filosofía y uno de los aspectos más diferenciales de nuestra forma de invertir, pues nos parece importante explicarlo y aprovechar este episodio de la carta trimestral para que nuestra opinión llegue también a inversores que no hayan podido asistir a estos encuentros que dices. Totalmente, pues si te parece podemos dedicar unos minutos a esta cuestión y luego ya pasamos a la carta. Perfecto, pues sí, me parece bien porque además es un tema mucho más importante de lo que podríamos decir sobre un trimestre cualquiera, ¿no? Para que todos ustedes que nos escuchan se hagan una idea, la diversificación es un factor esencial para conseguir nuestro objetivo de gestión, que es proteger el capital en momentos de crisis y hacerlo crecer en periodos de bonanza. Sin diversificación, conseguir esto es imposible, es imposible. El problema, diría, es que hay muchos mitos a su alrededor. Al hablar de diversificación, mucha gente habla de tener muchas compañías en cartera, de tratar de mitigar con ella la volatilidad o la variabilidad de los precios, para que todos nos entendamos. O también mucha gente la conciben como un recurso eminentemente defensivo, ¿no? Únicamente como una herramienta de control de riesgos. Bueno, pues todo esto es un error. Y créanme todos ustedes que corrigiendo estos errores nos convertimos en mejores inversores, de ahí su importancia. Pepe, ponnos un ejemplo real de las carteras que yo creo que así lo entenderemos mejor. Sí, voy a explicar cómo diversificamos cogiendo como ejemplo 3 compañías que tenemos en la cartera de Bestinver Internacional. Me refiero a Heineken,
Deutsche Börse y BMW, que son solo 3 empresas en una cartera en la que suele haber entre 40 y 60 en función del momento del ciclo. Así que simplemente es un ejemplo para que vean cómo combinamos diferentes tipos de negocios y la lógica que aplica a estas 3 aplica a todas las demás que tenemos en la cartera y a todas las demás que tenemos en todos nuestros fondos, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues Heineken necesita poca presentación porque bueno, es la famosa compañía de cerveza holandesa, es propietaria de marcas como Amstel, el Águila, la propia Heineken, número 1 de su sector en Europa, número 2 en todo el mundo, presencia en 190 países y cada año vende más de 243 millones de hectolitros de cerveza. Así que bueno, no necesita presentación. Su negocio tiene un perfil muy defensivo. Y es muy defensivo porque el consumo de cerveza no depende del ciclo económico. Pero su estructura de costes y por tanto sus márgenes sí tienen un componente indirectamente relacionado con la marcha económica. Y el puente es el precio de las materias primas. Materias primas como gas natural, cebada, aluminio, que tienen dentro del proceso productivo de Heineken un peso bastante relevante. Y de hecho, la subida en los precios de estas materias primas, entre otras cosas, a consecuencia de la guerra de Ucrania, ha llevado los márgenes brutos de la compañía a sus niveles más bajos de los últimos 15 años. Así que, por un lado, es cierto que tiene un negocio muy defensivo en cuanto a volúmenes de consumo, pero también es cierto que cuando las materias primas suben mucho y la compañía no puede cubrirse de esa subida, sus márgenes caen. Les voy contando características de estas compañías para que vean cómo encajan todas ellas dentro de la diversificación de la cartera, ¿no? Entonces, Heineken, negocio defensivo, pero márgenes expuestos a materias primas, al precio de las materias primas. Ujú. Respecto a Deutsche Börse, que es el operador de la bolsa alemana, ¿eh? 2/3 de sus ingresos son originados por las comisiones de operativa de acciones, derivados, materias primas, divisas que miles de inversores realizan dentro de las plataformas de la compañía y también por los cánones de liquidación, de custodia y de administración de estos activos, ¿eh? El resto de ingresos, el tercio que queda, pues son una serie de servicios que ofrece a gestoras de fondos y otros participantes del mercado de todo tipo. Hasta ahí, pues es lo que cabe esperar de una compañía como el operador de la bolsa alemana, ¿no? Pero tiene dos particularidades importantes y comparen con lo que acabo de decir de Heineken. La primera es que cuando hay mucha volatilidad en los mercados, cuando los precios se mueven mucho, que es cuando el mercado está nervioso, que suele ocurrir cuando la bolsa cae, el número de operaciones que realizan los inversores se multiplica y la compañía genera más ingresos, ¿eh? Por eso, cuando las cosas van bien, a Deutsche Börse no le va mal, pero cuando de verdad brilla su modelo de negocio es cuando hay caídas en las bolsas. Y la segunda particularidad es que Deutsche Börse tiene unas fuentes de ingresos que poca gente conoce. Y el caso es que dentro de su negocio de tesorería y custodia, le permite depositar dentro del Banco Central pues, todo el exceso de liquidez que tiene este negocio. Y de esta forma obtiene unos ingresos por intereses enormes y sin correr riesgo alguno. Fíjense, gracias a la subida de tipos de interés que ha habido en los 2 últimos años, los ingresos que vienen de esta liquidez depositada en el Banco Central pues han tenido un crecimiento extraordinario que ha pasado de 143 millones de euros en 2021 a 960 millones de euros en 2023 y esperamos que en 2024 esta cifra siga aumentando. Así que ya ven que la exposición a los tipos de interés es muy positivo para Deutsche Börse. ¿Y sobre BMW? Sí, y bueno, sobre BMW, pues esta es otra que no necesita presentación, ¿no? Porque al final pues, es la compañía de automoción alemana, la más rentable del sector en Europa, márgenes altos, gran marca, distribución, Sí. innovación, cíclica con un balance a prueba de bombas, eso también es verdad, que es la clásica empresa cíclica de alta calidad, ¿vale? Todos la conocemos, Todos la totalmente. conocemos, exacto. Bueno, pues como ves, son 3 empresas con buenos negocios que a largo plazo generan mucho valor, pero en cada caso este valor aflora o va aflorando a ritmos diferentes en función del entorno macroeconómico.
cuando el ciclo está pasando por una etapa de fuerte expansión, pues BMW se hincha a vender coches, ¿no? Y sus beneficios se multiplican, como suele ocurrir en el caso de las empresas cíclicas. Deutsche Börse, en ese entorno de expansión, pues tiene líneas de negocio que se benefician de la buena marcha de los mercados, y Heineken se queda un poco al margen porque sus ventas pues, no dependen del PIB. Así que, bueno, pues en un periodo de expansión, evidentemente los beneficios de Heineken van bien, pero crecen menos que los de BMW. Esto es así, ¿no? Es decir, como ves, en un entorno de expansión, los ritmos a los que se materializa el enorme valor que tienen las compañías a largo plazo son diferentes. ¿Qué pasa si hay un enfriamiento? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Por un lado tienes la falta de ciclicidad del negocio de Heineken, que da un soporte a la cartera, una cartera que por otro lado sufrimos por la parte de BMW porque vende menos coches, y se compensa con el incremento de volumen que hay en el mercado por las transacciones, pues, de los inversores que les entra el miedo en momentos de enfriamiento, un montón de transacciones que le sienta muy bien a Deutsche Börse, ¿no? Así que, como ves, otra vez, en el caso de enfriamiento, la evolución de estos negocios es diferente y entre ellos se complementan y se compensan. Y fíjate, ¿qué ha pasado en los últimos años? En un entorno de inflación y tipos altos. Pues tenemos, por un lado, una Deutsche Börse que literalmente se forra con la subida de los tipos de interés, al mismo tiempo que ese es un entorno que es malo para los márgenes de Heineken porque sufren a consecuencia de la subida del precio de las materias primas. Y por otro lado tenemos una compañía como BMW, a la que el efecto de la inflación y los tipos de interés pues depende del impacto que tengan en la actividad económica y en el volumen de venta de coches, ¿no? Pues unas veces va para bien y otras veces no tanto. Así que fíjate cómo en diferentes escenarios los diferentes negocios se comportan de manera diferente, pero no solamente diferente, sino que es complementaria, ¿no? Esto es lo que se refieren Tomás Pinto y Jorge Fuentes cuando hablan de tener en cartera defensas que meten goles y delanteros que bajan a defender, ¿no? Que es esa combinación de jugadores, esa combinación de perfiles diferentes hace que el equipo funcione y gane partidos. A largo plazo, todas estas empresas funcionan bien porque tienen buenos fundamentales, sus valoraciones son muy atractivas, pero lo interesante de la diversificación es lo que ocurre a corto y medio plazo. Y esto ocurre porque la combinación de negocios diferentes con perfiles complementarios, y aquí la clave es complementarios, hace que el valor intrínseco del conjunto de las empresas de cartera se expanda a largo plazo y resista durante las crisis en el corto y medio plazo. Y esto tenemos que unirlo a lo que dije antes, ¿no? Porque antes dije que diversificar no iba a tener muchas empresas en cartera. Es un primer mito con el que tenemos que acabar. Y lo dije porque para que la diversificación sea buena de verdad, lo importante no es el número de negocios, sino su complementariedad, que sean diferentes, pero es que además tienen que ser complementarios. Esa es la clave. El número ya depende de otros factores, ¿no? Pues del alcance analítico del equipo, es decir, pues que en un equipo grande como el nuestro, pues se pueden conocer muchas más empresas que si tienes un equipo de 2-3 personas, ¿no? Entonces somos capaces de encontrar complementariedades en muchos sitios diferentes. Y también depende de lo grande que sea el universo el universo de inversión del fondo, claro. Pero eso es respecto al número, pero la clave en términos de diversificación, sin duda, es la complementariedad. Perdona que te interrumpa, Pepe. A mí me han preguntado muchas Dime. veces porque en Bestinver Internacional hay Sí. 50, 60 compañías y en Bestinver Bolsa solo 30. Esto Ujú. no es porque Bestinver Internacional siga una estrategia diversificada y Bestinver Bolsa concentrada, sino porque al final el universo de inversión de Bestinver Internacional son miles de empresas por todo el mundo y el de Ujú. Bestinver Bolsa son apenas 100 compañías ibéricas realmente invertibles. Eso es lo que determina también la diferencia en número de compañías, pero la estrategia de diversificación y de buscar negocios complementarios para que el capital crezca en periodos de expansión y esté protegido en momentos de crisis es exactamente la misma.
Es exactamente la misma. La lógica es Ujú. exactamente la misma. Y antes también dijiste que centrar la diversificación en controlar la volatilidad o la variabilidad de los precios es un error que comete mucha gente. ¿Podrías explicar esto? Pues comete mucha gente. Es que es una gran falacia, es una de las grandes falacias que hay alrededor del tema de la diversificación. Mira, a poca experiencia que tenga uno en el mercado, se da cuenta de que la diversificación como herramienta para limitar la volatilidad no funciona. Funciona en momentos de mercado normales, ¿vale? Cuando no pasa absolutamente nada. Pero claro, que es que cuando no pasa absolutamente nada, a nadie le importa la volatilidad. Pero cuando sí pasa, cuando la libertad, la liquidez del mercado se seca y los precios de todas las acciones caen a la vez, pues de eso no te libra la diversificación. Que es justo cuando a la gente que le preocupa la volatilidad quiere protección. Bueno, pues de eso la diversificación no te libra. Pero si todas las empresas se comportan como una, pues el concepto de diversificación no funciona. Así que poner como objetivo de la diversificación el control de la variabilidad de los precios, para que todos nos entendamos, es un absurdo. Diversificar no va de eso. Diversificar va de controlar no la variabilidad de los precios, por así decirlo, sino de controlar la variabilidad del valor intrínseco de la cartera. O en otras palabras, lo que permite la volatilidad es que el crecimiento compuesto del valor de la cartera no pare nunca. Viene una crisis y Heineken y Deutsche Börse dan valor y dan soporte. Y además tengan en cuenta que estas empresas salen reforzadas de las crisis porque sus competidores más débiles sufren mucho más. Es decir, que su valor intrínseco se expande a costa de sus competidores en momentos de crisis. Y cuando el ciclo va bien y hay crecimiento, pues las empresas cíclicas impulsan el valor, ¿no? Las defensivas se quedan más rezagadas, otras muchas se quedan por el medio, y cuando el ciclo cae ocurre lo contrario. O sea que hay una complementariedad. Digamos que el valor de la cartera va avanzando en bloque, como si fuera un rodillo. En algunos momentos se acelera más y en otros no tanto, pero ese efecto lo genera la diversificación. Quiere decir esto, muy importante, quiere decir esto que una cartera con negocios complementarios no va a tener volatilidad en los precios, no va a tener variabilidad. ¿Quiere decir esto que los precios no van a caer si hay una crisis? Pues por supuesto que no. ¿Mm? Ya hemos dicho que la diversificación no va de eso. De lo que sí va, lo que quiere decir es que los precios o el liquidativo de los fondos van a caer en momentos de crisis mucho más, pero mucho más de lo que cae el valor intrínseco de la cartera. Y por eso las caídas se convierten en buenas oportunidades de compra, que es lo que dijimos aquí en 2022 hasta la saciedad. La diversificación, al menos tal y como la entendemos en Bestinver, es lo que hace que las caídas sean rebajas de verdad. Es lo que hace que podamos comprar en caídas con seguridad. Porque sabemos que estamos comprando a precio de ganga una cartera cuyo valor se mantiene arriba, ¿no? Mientras que su precio está abajo. Así que, como ves, la diversificación, que es un concepto que los inversores cuantitativos desarrollan con fórmulas muy complejas y tal, que no hay quien entienda, en realidad no es una cuestión matemática, sino que es una cuestión totalmente centrada en la naturaleza de los negocios, ¿no? Es una herramienta de análisis fundamental, no de inversiones cuantitativas, sino de análisis fundamental. Es inversión en valor pura y dura, porque para diversificar bien hay que conocer perfectamente los negocios, ¿no? Eso es lo que la lleva al mundo de la inversión en valor, eso es lo que lo lleva al mundo del análisis fundamental, ¿no? Ujú. Y respecto a que la diversificación no es una herramienta defensiva, ¿no es contradictorio con lo que acabas de decir de la resistencia del valor en las crisis? No, pero vamos a ver. Evidentemente hay un aspecto defensivo. Ten en cuenta que el riesgo de una posición en la cartera, y esto también hay que tenerlo tatuado a fuego en la piel si te dedicas a invertir, el riesgo de una posición en la cartera depende de su peso. Cuanto más pesa una posición, mayor pérdida potencial puede generar. Esto es así. Así que al limitar
los pesos de cada compañía mediante la combinación de negocios complementarios, que es de lo que va esto de la diversificación, pues claro que se reduce el riesgo, sobre todo el riesgo individual. De tal forma que, claro, que si tú has reducido, como repartes más el capital, pues si has reducido el peso de una posición y en ella tienes una pérdida porque te has equivocado, porque evidentemente son cosas que pasan, pues como tienes menos peso, el impacto que tienes es digerible, ¿no? Se puede superar por el resto de la cartera. Así que, por supuesto que la diversificación tiene un plano defensivo, pero que tenga un plano defensivo no hace que sea una herramienta defensiva, de naturaleza únicamente defensiva, ¿no? Porque en realidad es todo lo contrario. Es ataque puro. Es ataque puro porque permite que el crecimiento del valor intrínseco de la cartera, que es lo que decíamos antes, no se pare nunca. Y en las épocas malas caiga un poco, y en las épocas buenas vaya hinchándose como si fuera con el efecto bola de nieve, ¿no? Es un rodillo. Y esta combinación de caer poco en épocas de crisis y crecer como un rodillo en las épocas de expansión, para los que hemos estudiado las matemáticas del crecimiento compuesto, es música celestial, ¿no? Es la clave para acumular rentabilidad a largo plazo, para ganar a largo plazo. Y además que la diversificación lo que hace es exponer a nuestro capital a diferentes fuentes de rentabilidad complementarias. Decíamos antes, combinando Deutsche Börse, BMW y Heineken, ¿eh? Y esto solo se puede conseguir diversificando centrado en la gestión del valor intrínseco de la cartera, ¿no? Y por eso que no nos vamos a cansar en repetirlo. El principal efecto de la diversificación a largo plazo es el crecimiento compuesto del capital, no la preservación del capital, sino el crecimiento compuesto del capital. Es una herramienta para ganar. La diversificación no es miedo, es ambición, pero ambición con cabeza, que es lo que es realmente necesario para invertir a largo plazo. Así que, como ves, al final, coges la versión resumida de todo esto, es que diversificar va de construir carteras con empresas complementarias de tal forma que el conjunto de la cartera tenga más valor que las partes por separado. Y de esta forma es como conseguimos ese objetivo de proteger el capital en los momentos de caída y hacerlo crecer en los periodos de expansión, que es la clave del crecimiento compuesto y que es lo que tratamos de conseguir los gestores activos. Así como resumen de todo esto. Un día, si te parece, podemos hacer un monográfico de este tema, porque además creo que es muy interesante, y también para responder con más detalle a la pregunta de todos nuestros inversores, pero creo que con lo que hemos dicho hoy ya es suficiente para explicar, sobre todo, que la diversificación, como la entendemos nosotros, es una herramienta para ganar. Y está pensada para ganar dinero, para obtener rentabilidad. Así que, bueno, pues yo creo que con esto hemos respondido a la pregunta, y ya, si te parece, pasamos a A hablar la de lo carta. exacto, del trimestre. Perfecto. Pues para hablar de esta primera mitad del año, creo que es importante que diferenciemos entre las tendencias económicas de largo plazo y las de corto Sí, plazo. A largo plazo, como comenta Marc Jacopacci en el editorial, hemos insistido mucho en la normalización económica y monetaria, una normalización que, con unos tipos por encima del 5% en términos monetarios, ya está muy avanzada, y lo que es más importante, se ha conseguido sin que la economía entre en recesión y a pesar de la mayor subida de tipos en 40 años. En 2022, cuando se hizo la mayor parte de esas subidas de tipos, lo que hubo fue miedo a la recesión, y, como repetimos en este podcast y en nuestras cartas, eso al final era una oportunidad de compra extraordinaria, y lo fue, pero no hubo recesión. Tampoco ha habido una recesión a consecuencia de las subidas en el precio de las materias primas, ni por las tensiones geopolíticas, tampoco después de la crisis de la banca regional de Estados Unidos, la caída de Credit Suisse en Europa, si recordamos. Al final fueron episodios que generaron volatilidad, pero que los bancos centrales pusieron a prueba lo aprendido durante la crisis financiera de 2008 y lo resolvieron en pocas semanas. Entonces, bueno, Marc Jacopacci nos señala en el editorial
como decía, todos estos sucesos han conseguido demostrar la fortaleza de fondo del sistema económico y financiero. Y yo creo que son motivos de Sí, confianza. totalmente, sí. Y la confianza también se ha fortalecido por la caída de la inflación, que se ha notado en la fortaleza del mercado laboral, la resistencia de los beneficios empresariales, la buena marcha del consumo, de la demanda de servicios, la solvencia del sector privado. Todos ellos son síntomas de la buena marcha de la economía. Son elementos que indican que la economía tiene buenos fundamentos y que a largo plazo dan un buen soporte para la renta variable. Por otro lado, por la parte del corto plazo, no debemos ignorar que dentro de esta gran tendencia positiva a largo plazo, la economía sigue teniendo sus ciclos, es inevitable. Y después de varios trimestres de expansión, es normal que haya síntomas de enfriamiento. Y hay datos de Estados Unidos y de Europa que apuntan a unas menores tasas de crecimiento. No olvidemos tampoco que el sector manufacturero aún no se ha reactivado. China sigue renqueante. Las subidas de tipos sí han tenido un impacto en el mercado inmobiliario norteamericano o en la inversión en bienes de equipo, por ejemplo. Entonces, bueno, veremos si realmente se materializan, pero está claro que el ciclo económico seguirá teniendo su importancia en el corto plazo, ¿vale? Aunque a largo plazo la tendencia sea claramente positiva. Y también lo bueno es que contamos con los tipos de interés, ¿no? Exacto, sí. Creo que es uno de los aspectos más positivos de la normalización, con unos tipos al 5% en Estados Unidos. Si hay un enfriamiento, al final la Fed tiene a su disposición la palanca de la política monetaria para reactivar la economía por primera vez en más de una década. Y como el sector privado no tiene deuda, después del proceso de desapalancamiento que empezó tras la crisis de 2008, la política monetaria puede ser más que suficiente para volver a impulsar la actividad y, si fuera necesario, también los mercados. La clave está en que no se puede saber lo que pasará en la economía en los próximos trimestres, pero sí podemos estar preparados para aprovechar los movimientos de las acciones que se produzcan como consecuencia. O dicho con otras palabras, para invertir tradicionalmente ha dado mejor resultado fijarse en las empresas que en los datos macro. Sí, totalmente de acuerdo. Y en esta línea, si me permites, me gustaría destacar dentro de las cartas el ejercicio que hacen Bestinfond y Bestinver Internacional, explicando lo que espera del conjunto de sus compañías de cara a los próximos trimestres, ¿no? Desde el punto de vista fundamental, que es algo que muy pocos equipos de gestión hacen. Porque no dicen simplemente que esperamos que las empresas vayan bien, ¿no? Si lo que hacemos es desglosar lo que esperamos de ellas en términos agregados, centrándonos en el crecimiento de las ventas, la evolución de los márgenes, los beneficios, la retribución a los accionistas, la generación de caja, el fortalecimiento de balance, en fin, todas esas variables clave de las que dependen el valor de cada compañía y por extensión del fondo, ¿no? Y grosso modo, porque es mejor que los oyentes vayan a las cartas y se fijen en los detalles que comentamos, esperamos que de aquí hasta finales de 2025 el crecimiento en ventas de las compañías de Bestinfond y Bestinver Internacional crezca a un ritmo del 16% acumulado, que el beneficio operativo crezca de aquí hasta final o sea, durante 2024 y todo el 2025, que crezcan por encima del 50%, que crezcan los dividendos, que aumenten las recompras, que acumulen todavía más caja en balance, que hagan mayores inversiones. O sea, que esperamos que generen más valor para los accionistas, es decir, más valor para nuestros fondos. Y otro comentario más, en este caso centrado especialmente en Estados Unidos, un poco también se podría leer en esta misma clave otros mercados, pero en Estados Unidos es especialmente relevante. Nuestros oyentes habrán oído hablar de las 7 magníficas, las 7 grandes compañías de Estados Unidos: Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia y Apple, y no se me olvida ninguna. Estas son las compañías
que más pesan en la bolsa norteamericana son compañías gigantes, y de hecho es que nunca antes en la historia de un índice tan grande como el S&P 500, está formado por 500 compañías, estas 7 han tenido tanto peso, estas 7 han tenido tanta influencia en los mercados, ¿no? Que de hecho nosotros somos accionistas, en algunos de nuestros fondos somos accionistas de alguna de ellas, pero la reflexión que quiero hacer no va tanto por las 7 más grandes compañías del S&P 500, sino que va por las 493 restantes, a las que el mercado básicamente se está olvidando de ellas. Son 493 compañías, entre las cuales hay negocios fantásticos que estamos pudiendo comprar a valoraciones muy por debajo de su verdadero valor. ¿Y por qué estamos pudiendo comprar estas compañías a precios tan atractivos? Pues porque la atención del mercado está en las 7 más grandes, que seguro que van a ir fenomenal, pero es que en las 493 restantes vamos a tener inversiones muy, muy buenas de cara a los próximos años. Este entorno en el que la mayor parte del mercado, toda la atención, los grandes titulares están concentradísimos en 7 compañías muy concretas, no son pequeñas, pero sí son muy concretas, es el mejor escenario posible para la inversión, para la gestión activa en valor, que es la que hacemos en Bestinver, porque podemos encontrar oportunidades de inversión donde nadie mira, es decir, a precios muy atractivos. Y eso es lo que explican nuestros gestores en sus cartas. Estamos teniendo oportunidades que estamos aprovechando. Así que les recomiendo que lean estos detalles. Y por mi parte nada más, Marta. Pues muy bien, pues hemos cerrado una primera parte del año en la que nuestros fondos han continuado con la buena marcha con la que terminaron el año pasado. Bestinfond y Bestinver Internacional han terminado el semestre con rentabilidades del 9,77% y 11,05% respectivamente, que se acumulan, como decíamos, a 2023, que tuvieron unas muy buenas rentabilidades. Bestinfond obtuvo 25,27% y Bestinver Internacional un 24,62%. Otros fondos como Bestinver Norteamérica, por ejemplo, también tienen subidas importantes del 17,37% este primer semestre y 2023 obtuvo un 22,05%. Así que invito a nuestros oyentes, como siempre, a que lean las cartas de cada fondo, que no duden en ponerse en contacto con nosotros, con nuestro equipo de relación con inversores, para resolver cualquier duda, cualquier pregunta que les pueda surgir. Y muchísimas gracias por escucharnos y hasta el trimestre que viene. Pues muchas gracias, Marta. Que tengas un buen verano y también todos nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo trimestre. Igualmente. Gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.